Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo de la ronda número 6 el Armagedón que han disputado Levon Aronian contra Wesley So, y realmente se produce un jaque mate que es ver para creer lo que ha sucedido, sobre todo a Wesley So. Vamos a ver esta increíble partida, este increíble jaque mate que se produce en esta partida. Con las piezas blancas, Levon Aronian; con las piezas negras, al otro lado del tablero, Wesley So. La jugada que ha elegido Aronian ha sido C4, la apertura inglesa, y han respondido las negras con E5 y las blancas G3 para llevar el alfil a la gran diagonal. Aquí la variante principal se da con caballo C3 seguido de caballo F6, caballo F3, caballo C6, es la variante de los 4 caballos de la inglesa, y a continuación las blancas van a desarrollar su alfil por fianchetto, pero Levon Aronian elige digamos G3 para llevar el alfil al fianchetto. La partida ha continuado con caballo F6, caballo C3 y alfil B4 atacando a este caballo y preparando su enroque las negras. Aquí han jugado E4, parece que se estén dejando este peón, puesto que ese peón lo está defendiendo el caballo de C3 y en un momento dado las negras pueden capturar el caballo para dejar sin defensa al peón, pero realmente aquí no es lo que han hecho las negras, sino que se han enrocado, puesto que las blancas, si las negras intentan capturar ese peón, lo pueden recuperar rápidamente. Si alfil por C3 vendría B por C3 y ahora a caballo por E4 capturando, las blancas continúan con la sencilla dama E2 y vemos cómo están atacando al caballo y al peón. Si el caballo se retira, las blancas capturan y consiguen recuperar pues tranquilamente el peón, además con una muy buena posición. Es por eso que alfil por C3 no lo hacen las negras y continúan con el enroque poniendo bajo seguridad a su rey. Caballo GE2 defendiendo a su alfil, perdón, a su caballo. Ahora si el alfil captura en C3, pues el caballo lo releva y puede defender a su peón de E4. Ha seguido Wesley So con caballo C6 y alfil G2. También preparan ahora las blancas la seguridad del rey. Alfil C5 y enroque corto de las blancas. D6 han jugado las negras dando actividad a este alfil, y a la partida ha seguido con D3, alfil G4. Mirad que ahora están dando unos rayos X a la dama, así que lo que hace aquí Levon Aronian es apartar el rey, que por una parte están amenazando ya con F3 para expulsar a ese alfil, y por otra parte también permite F4 hacer la ruptura, que en este tipo de posiciones es bastante típica. El rey sencillamente se aparta para poder ejecutar esta maniobra. La partida ha seguido alfil por E2, las negras se deshacen de su pareja de alfiles para no perder más tiempos. Cuando la blanca hiciesen F3 atacando a ese alfil, dama por E2 y caballo de 4, ponen el caballo en una muy buena casilla las negras, a su vez ataca a la dama que se tiene que retirar a D1, C6 han jugado las negras y ahora alfil, perdón, a F4 tiran al feón para adelante atacando el centro, H6 han jugado las negras y caballo A4 atacando a este alfil. Se ha ido a B4 y A3 volviendo a hostigar al alfil. Alfil A5 y alfil E3. Las blancas terminan su desarrollo. También por una parte están amenazando en cualquier momento con capturar este caballo, que es bastante peligroso. Ha seguido la partida con B5 atacando al caballo. Se han intercambiado los peones, C por B5, C por B5. El caballo se tiene que retirar porque está atacado. Y alfil B6 confrontando los alfiles y defendiendo a su alfil. Aquí parece que las blancas pueden ganar un peón. De hecho, este caballo está defendiendo al peón de B5 y si lo eliminan las blancas, pues el caballo puede retomar ganando un peón, pero realmente las negras se defenderían bien. Porque si ahora alfil por D4, que no es la jugada que ha hecho Levon Aronian, porque es verdad y es cierto que si capturan con el peón, las blancas
van a salir ganando, pero las negras siempre tienen para capturar alfil por D4, que es muy buena jugada. Y realmente si ahora caballo por B5, dama B6 están atacando al caballo y por rayo X también a este peón de B2 que van a recuperar su peón, puesto que también lo ataca el alfil. Por lo tanto es una posición con igualdad. Es cierto que si en vez de capturar con el alfil capturan con el peón, las blancas sí que obtienen ventaja, puesto que caballo por B5 sería muy buena jugada. Y después de A6, el intento de expulsar a este caballo que no tiene casillas donde ir, puesto que digamos que esta casilla la ocupa su peón y la de C3 está, digamos, me he quedado en blanco. Está controlada por el peón negro, pues realmente las blancas aquí saldrían con ventaja, aunque no lo parezca, porque tienen la buena jugada caballo por D6 y a dama por D6. Mirad que E5 está ganando piezas, están amenazando a la dama y están amenazando al caballo. Si se retira la dama, las blancas capturan en F6 recuperando su pieza, y ahora además de amenazar en G6, las blancas también están amenazando la torre de A8. Si la apartan, pues F por G7 con clara ventaja blanca. Es por eso que aquí no capturan las blancas el caballo, porque saben que no van a capturar con el peón, sino que capturarían con el alfil. Así que llevan su torre a la columna abierta, torre C1, y la partida ha seguido con A6. Ahora sí, las negras apoyan a este peón para que no se produzcan los intercambios y las blancas puedan capturar. Y aquí alfil H3, este alfil busca una mejor diagonal que, si os dais cuenta, están coordinando en C8 junto con la torre, y esto permite a las blancas tener un gran control de la columna C. Ha seguido la partida con torre E8 y G4. Aquí las blancas se lanzan a un ataque en el flanco de rey ganando espacio. Caballo E6 confrontando ahora los alfiles. Ha seguido la partida con alfil por B6, dama por B6 y G5 atacando a este caballo. Se ha intercambiado el peón, H por G5, y aquí muy buena jugada de Levon Aronian, alfil por E6, F por E6 y aquí F por G5 molestando otra vez al caballo que se ha ido a H7. Aquí ahora están atacando a este peón. Las blancas lo han defendido con la dama en G4, que es buena jugada, pero realmente G6 es mucho más potente porque están amenazando al caballo. Si se va a F6, tienen un dama F3 que por una parte amenaza un dama H3 con mucho ataque, pudiendo entrar en H6 aunque esté este caballo, ahora lo vamos a ver. Y por otra parte, esta dama también controla la casilla E3, donde las negras pueden crear contrajuego entrando con esa dama. Por ejemplo, ahora si las negras hacen una jugada como torre AC8, que es una jugada floja para ver las amenazas que hay, dama H3 se amenaza un contundente torre por F6. Si por ejemplo hacen un B4 atacando a este caballo, vendría ya la potente torre por F6, sacrificio de calidad. Esta torre nunca se va a poder capturar porque entra la dama H7 jaque y después de que se mueva dama F7 con mate. Es por eso que G6 era muy buena jugada, pero Levon Aronian hace dama G4 defendiendo a su peón, permitiendo que entre la dama. Por una parte, esta dama ahora está atacando al peón junto con el caballo, pero también están atacando el peón de D3 que no está defendido. H4, Levon Aronian prefiere defender ese peón una vez más y tener ataque en el flanco de rey, porque sabe que realmente ahora mismo no es muy bueno comerse este peón. De hecho, las negras no se lo han comido y han jugado torre F8 confrontando las torres. Comerse este peón ahora mismo en esta posición es más que dudosa, porque vendría torre CD1 atacando a esta dama, también atacando a este peón. Y si ahora, por ejemplo, dama C4 apartándose, viene el potente G6 atacando a ese caballo, y una vez se vaya el caballo a F6, viene el sacrificio de torre. Torre por F6 entregando calidad para hacer dos peones pasados muy potentes. Si ahora G por F6, H5 y estos peones
están pasados y son potentísimos en la posición, tienen mucho ataque y eso compensa de sobra la calidad entregada. Por eso dama por D3 no lo hacen aquí las negras y juegan su torre confrontando en la columna las torres. Ha seguido la partida con G6 amenazando al caballo y aquí Weldisó ha cambiado torre por F1 y vemos que este caballo queda atacado y también queda atacado el peón de E6 que la dama puede entrar ahí atacando con jaques, así que lo que hacen las negras es retirar su caballo a F8 defendiendo ese punto y la partida ha continuado con H5. Levon Aronian prosigue su ataque. Ahora sí que han capturado en D3 la negra dama por D3. Rey G2, pues intentando ataques con el peón H. También la torre se puede incorporar por la columna H. Este peón corta, digamos, la casilla F7 y las blancas están teniendo mucho ataque. Ha seguido la partida dama D2 para no permitir esos planes. Torre F2, puesto que esta dama está tocando el peón de B2, lo han tenido que defender con la torre. Ahora atacando a la dama, se ha ido a E3 y caballo D1, otro ataque sobre la dama. Dama C1 y dama F3. Ahora realmente esta jugada es muy poderosa, amenaza un mate muy poderoso, empezando con dama F7 jaque, el rey se va a retirar y luego hay sacrificio de dama en F8. Para los que no lo entendáis, podemos hacer una jugada un poquito floja como dama C5, por ejemplo, y vendría dama F7 atacando al rey, que una vez se vaya está este sacrificio, dama por F8 y a torre por F8, torre por F8, jaque mate, puesto que este peón prohíbe la salida del rey. Es por eso que aquí tienen que tener cuidado las negras y lo que hacen es llevar su dama a G5 dando un jaque y acudiendo a la defensa. Se ha movido el rey, rey F1, dama E7 defendiendo F7 y también el caballo. Ha continuado con rey E2, Aronian, B4 y A4, caballo D7. El caballo busca mejor futuro, nuevas tierras donde plantar lechugas. Ya sabéis que los caballos en el ajedrez plantan lechugas. Y aquí dama F7 jaque, dama por F7, torre por F7 amenazando al caballo, que ya sabéis que aspira a tener una mejor vida buscando tierras más fértiles y de hecho lo consigue con caballo C5. Están amenazando ya al peón y están amenazando al otro peón. Están amenazando una buena cosecha de lechugas aquí. Caballo F2 defendiendo el peón E. Y aquí torre F8 confrontando esas torres. Ha seguido la partida con torre C7. Pensad que estaban apurados de tiempo ya los dos. B3 ha continuado la partida y caballo G4 dejando el peón a su suerte. Aquí Weldisó ya ha recuperado un poquito de material, está recuperando, está cosechando, digamos, las lechugas. Caballo por E4, ese caballo está muy feliz porque ha conseguido ya su cosecha ahí, pero mirad que aquí H6 vienen las blancas con un feroz ataque, caballo G3 dando un jaque y permitiendo acudir a la defensa a este caballo. El rey se ha movido a E1, caballo F5 atacando el peón y defendiendo. Han capturado aquí H por G7 y caballo por G7, pero qué vuelta ha pegado el caballo recolectando la cosecha y viniendo a defender la posición del rey negro. Una partida muy bonita por eso. Y aquí caballo H6 jaque han hecho las blancas y el rey se ha movido a H8, torre A7 atacando al peón. Y mirad lo que ha ocurrido aquí. Es impensable esto, ver una jugada como esta en la élite. Es bien cierto que están apurados de tiempo, pero han cometido el error que podemos cometer cualquier jugador de club, cualquier aficionado a este deporte. Y esto lo vemos en nuestras partidas cada día. El que no lo vea es porque no juega o porque es un grandísimo jugador de élite y incluso estos jugadores cometen estos fallos. Y ha jugado aquí Weldisó la jugada caballo F5, impensable esta jugada. Hay que verlo para creerlo porque al instante Levon Aronian le ha ejecutado el rey con
torre H7 jaque mate. Wesley Sosa había dejado un jaque mate en una sola jugada. Bien amigos, espero que os haya gustado este partidón de estos dos monstruos. Os haya gustado este jaque mate que se ha dejado en una. Si ha sido así, apoyar el vídeo con un me gusta, dejarme un comentario y a la misma vez en la descripción tenéis un enlace a chess.com donde os podéis registrar para poder jugar al ajedrez. Y sin nada más, aquí os dejo otros dos vídeos que os van a encantar. Un gran saludo para todos amigos.